Y vamos a continuar, ¿sí? En la clase pasada, vamos a hacer un resumen primero. ¿Qué hicimos en la clase pasada? Espérame que llegó alguien más. Ya. Entonces, en la clase pasada, nosotros vimos la definición de lo que es la antiderivada. Y para eso lo que hicimos fue que tomamos, ¿cierto?, esta idea de lo que es la derivada y dijimos que nos vamos con el camino, digamos, al revés. Eso es en realidad esta antiderivada. Entonces, cuando nosotros vamos a obtener las antiderivadas, y eso también lo habíamos comentado, vamos a tener algunas reglas, ¿sí? Y en este contexto entonces tenemos la regla de la suma, ¿cierto? Que cuando tengo que sumo dos funciones, entonces eso va a ser la antiderivada de f más la antiderivada de g. Aquí me olvidé de algo muy importante porque también dijimos que las antiderivadas siempre van con una que se llama diferencial de x, ¿sí? Entonces, tenemos también otra regla que es la del producto, pero producto por escalar. Es decir, cuando tengo un alfa por una f de x, entonces esa alfa, que es una constante, sale fuera. Solamente esto sucede cuando el alfa es una constante. Y lo que mencionábamos es que no tenemos una regla para productos o división de funciones. Por eso de repente nos complica mucho más las antiderivadas que las derivadas, ¿ya? Entonces, también me acuerdo que en la clase pasada yo les hice una sugerencia, y es construir, y que lo vayan haciendo de inmediato, un resumen, ¿sí? Y ese resumen me refiero, mira, yo pensé ayer voy a buscar mi hojita, pero no la busqué, y hoy día que aquí no tengo mi hojita. ¡Ah, mira, sí la tengo! Mira, sí tengo hojita. ¡Tarán! Esta es mi hojita. ¿Qué hago yo con esta hojita? En esta hojita yo tengo se llama tabla de integrales, así le puse nombre. Se alcanza a ver, ¿o no? Me voy a dejar de compartir. Ay. Espera, que llegaron dos personas más y tengo que admitirlo. Voy a dejar de compartir y... ya. Entonces, a ver si me veo más... En esta hojita, ¿sí? Aquí, yo tengo mi tabla de integrales, ¿sí? Y yo aquí voy escribiendo todas las integrales que de repente, bueno, sobre todo cuando empiezo un semestre, como que empiezo casi con amnesia. Sí, como que, no me acuerdo cómo eran las antiderivadas, las fórmulas y qué sé yo. Entonces ahí empiezo a hacer mi tablita. Con el tiempo que va pasando, ya las empiezo a memorizar, ¿sí? Y ahí entonces ya la tablita muere. Por eso ahora estaba diciendo, no sé dónde está mi tablita, porque cuando termina el semestre ya me las sé de memoria, ¿cierto? Hay algunas que siempre me cuestan, pero igual tenemos unas estrategias para eh, recordarlas. Entonces, pues a la espera. Eso. ¿Por qué es tan importante? Y vuelvo entonces ahora al resumen. ¿Por qué es tan importante memorizar? ¿Sí? Esta tablita, la idea de construir este resumen, aunque yo lo llamo tabla, aunque en realidad nunca lo escribo como una tabla, la gracia es que esto me ayuda a memorizar. ¿Sí? Y memorizar, uy, eso lo podría buscar para que me crean. Memorizar es el primer peldaño, ¿cierto?, en contexto del aprendizaje. Eh,
Mira, voy a compartir con ustedes esto ahora. Lo busqué en internet. El aprendizaje se grafica, según los entendidos, en una especie de pirámide. Entonces, el primer escalón, lo están viendo aquí, que dice recordar, se refiere justamente a memorizar. Entonces, yo no puedo lograr niveles superiores de aprendizaje si no parto con ese primer peldaño. ¿Sí? Por eso es tan importante esto de memorizar. Por eso insisto con el tema de la tablita. Después de memorizar, yo comprendo, aplico, analizo. En realidad, en el caso nuestro, de nuestro curso en matemáticas, llegamos hasta a analizar. ¿Sí? La creación, ¿cierto? Que es el punto más alto de esta pirámide, eh, ustedes lo hacen después en contexto de sus propias asignaturas de especialidad, ¿cierto? En el contexto de lo que es matemáticas, ¿cierto? No vamos a estar no sé, creando nuevos teoremas o cosas por el estilo. Por eso digo que llegamos solamente hasta entre la aplicación y el análisis. ¿No? Esto lo comento y se los muestro a través de la pirámide para que me crean. ¿Sí? No es un invento mío, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que es, digamos, lo que dice la teoría de educación. Ya, entonces, eso es lo que hicimos ayer y hoy día nos vamos con un nuevo método que se llama método de sustitución. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Sí? Voy a escribir eso en la otra hojita. Miss, ¿puedo hacer una pregunta antes de que Sí, empiece? sí, por Pero supuesto. de la clase pasada, es que no Por pregunté supuesto. de puro tonta, en verdad. Dígame. Cuando en uno de los ejemplos salía encontrar la antiderivada de raíz de 3x más 5 y sacó el 1 partido 3 para afuera, Sí. pero no influye en nada que esté dentro de una raíz. Eh, claro, eh, por eso justamente lo que nosotros hicimos fue obtener primero, cuando teníamos que analizar eso, ¿cierto? Nosotros dijimos, esto, lo que usamos fue una proposición, la voy a compartir al tiro la proposición, y por eso lo primero que hicimos fue obtener la antiderivada de la raíz cuadrada de x. Sí, Y dijimos que eso vale x elevado a un medio más 1, que son 3 medios, dividido en 3 medios. por 2 tercios. Claro, más la constante. ¿Sí? O sea, como decías tú, 2 tercios por x elevado a 3 medios, más la constante. Entonces, la antiderivada, cuando lo que cambia dentro de la raíz, y eso es un tema bien importante, porque lo que cambia dentro de la raíz no es cualquier cosa, sino lo que cambia es una expresión lineal, una x más b. Entonces, por eso nosotros dijimos nuestra antiderivada va a ser 1 dividido en el a, que es 3, por la antiderivada de lo que obtuvimos antes, ¿cierto? Con la raíz de x, es decir, por el 3 medios, voy a escribir un paréntesis ahí, elevado a 3 medios, más c. Wow, la c que me quedó fea. Pero sin escribir x, sino lo que tenemos que escribir adentro es el 3x más 5. Y ahí entonces obtenemos la antiderivada. Eso es lo Ya, que nos dice la proposición. Ahora, justamente en el contexto, vamos a retomar este ejemplo enseguida, después de que veamos el método de sustitución, porque en el fondo esa proposición que estábamos planteando en la clase pasada, las dos proposiciones que planteamos al final de la clase pasada, es una forma sutil de introducir el método de sustitución. En la práctica nosotros vamos a usar sustitución y no vamos a usar esas dos proposiciones. ¿Ya? ya. Gracias, Miss. Esto de nada. Ya. Entonces, ya, vamos entonces a sustitución. El método de sustitución dice lo siguiente. Dice, sea g una función derivable con recorrido en un intervalo que lo vamos a llamar i. Suponemos también que f es continua en ese intervalo i. Entonces, cuando tengo la antiderivada de f evaluada en g de x por g' de x, eso va a ser entonces igual a la integral de f de u. Para hacer, antes de comentar algo más, lo que significa en realidad
la misma palabra sustitución me lo dice, ¿sí? Voy a hacer un reemplazo. Yo voy a observar una antiderivada y voy a observar dos cosas. Voy a observar una composición de funciones y voy a observar también... Ah, chanfle. Bueno, ya se me fue la onda. Ah, renuncio. ¿Ah? Perdón, es que... Ya, me chanfle. Espérame, es que yo quería comentar otra cosa antes de esto. Yo quería decir otra cosa, perdón. Cuando hablamos del método de sustitución, perdón, se me fue la onda. Vamos a distinguir y lo que vamos a hacer hoy día es lo que se llama la sustitución inmediata. Y obviamente las palabras en matemáticas usualmente diría yo como que cae de maduro lo que significa. Método de sustitución. Sustitución, ¿qué significa? Un cambio. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio variable. Inmediata, ¿qué significa? Que te sale al tiro. ¿Mm? Pero hay otros tipos de sustitución. Y estos otros son los que vamos a ir viendo eh, ya la próxima semana, ¿sí? Cuando hablamos de sustitución trigonométrica, por ejemplo, eh, que es como un clásico, esto siempre aparece en la prueba. Y otras, voy a decir otras ahora, después la próxima clase justamente vamos a mencionar más. ¿Sí? Eso es como un bien típico. Entonces, perdón, ya, eso era lo que quería decir. Ya, entonces, volviendo al método de sustitución, perdón, el método lo que me va a hacer es que yo voy a tener que identificar dónde tengo una función g, es decir, dónde hay una composición. Y después voy a observar em, dónde está la derivada de la función g. Identificar esas dos cosas tengo que hacer. Y hacer finalmente, ¿cierto?, el cambio de variable. Otra forma de decir esto es lo que la tercera expresión que está escrita acá, ¿cierto?, que me dice que la antiderivada de f de u por du sobre dx, du a dx, ¿cierto?, por dx. ¿Sí? Esa es la misma idea. Escribiendo, ¿cierto?, la función g', ¿cierto?, como du a dx. Porque mi sustitución va a ser esa. Voy a decir, sea u igual a esa g de x. Vamos a ver eso en un ejemplo a continuación. Espera. Vamos con el ejemplo inmediato y lo vamos a usar el mismo que estábamos comentando recién, el que habíamos retomado con esta la raíz cuadrada de 3x más 5. Bueno, ejemplos. Vamos a hacer varios ejemplos ahora. Y voy a decir entonces obtener. Primero, tomo antiderivada 3x más 5 en raíz cuadrada de x. Entonces, primer paso, como he comentado ya antes, es siempre observar. ¿Sí? Y voy a agregar otra palabra más acá, voy a decir distinguir. ¿Qué es lo que tengo que observar? Yo tengo que estar mirando dónde hay una composición de funciones. Eso es lo que tengo que mirar. Entonces voy a decir buscar la composición. La o las, porque puede haber más de una. ¿Sí? La o las, composición de funciones. La composición de funciones quiere decir que hay una función dentro de otra. ¿Cierto? Y yo lo estoy observando aquí porque tengo una raíz cuadrada y adentro del 3x más 5. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Se fijan entonces? Y aquí voy a escribir esto como un paso 2, voy a decir ahora. ¿Se fijan que tengo dentro de la raíz cuadrada tengo un 3x más 5? Voy a volver esto que está adentro de la raíz cuadrada, en este caso, es ese 3x más 5. Para mí ese 3x más 5 va a ser mi función g, pero
como estamos haciendo un cambio de variables, esto lo vamos a llamar y vamos a usar la letra. En realidad puedo usar cualquier letra. Yo voy a usar U, que es como lo más clásico. Entonces voy a decir acá mi paso 2, definir U, que va a depender de X. ¿Sí? Estos siempre van a depender, ¿cierto?, de la variable independiente que aparece en este problema. Entonces voy a decir acá sea, voy a ir escribiendo el paso y voy a ir haciendo las cosas al lado. Sea U igual a 3x más 5. ¿Sí? Ese es mi paso 2. El siguiente paso voy a tener que, voy a escribir acá entonces, paso 3. Voy entonces a obtener du. A lo que me refiero con obtener du es que yo voy a derivar, es decir, voy a escribirlo acá, es decir, derivamos u, pero ahora lo vamos a llamar du. Y voy a escribir que mi du va a ser la derivada del u por dx. Ese dx, creo que lo había comentado yo en la clase pasada, se llama diferencial y siempre va a aparecer. Y para poder hacer el cambio de variable bien, me tiene que aparecer un dx porque tengo que escribir la expresión completa. Entonces lo que vamos a hacer acá. Entonces voy a decir, du va a ser igual a, ¿cuánto es la derivada de 3x más 5? 3, ¿cierto? Y le agrego el dx. Esto, ¿cierto? Es algo bastante nuevo, porque nosotros acostumbramos, ¿cierto? Nos acostumbramos a derivar de esta forma. Si le vamos a poner harto color a esto. Es harto nuevo esto. Sí, ya. Ya. Me queda medio feo eso ahí. Ya. Eso es nuevo. Eso es algo distinto a como lo hacíamos anteriormente. Y después entonces diría yo en un paso 4, que no alcanzo a escribirlo acá, lo que tengo es que finalmente reemplazar, ¿sí? Y reemplazar de la forma adecuada para que realmente se mantenga la igualdad. Voy a decir entonces aquí, paso 5, paso 4, perdón, reemplazar. Voy a decir aquí, manteniendo. Creo que voy a cambiarme de hojita, perdón, voy a escribirlo en la otra hoja porque tengo que hacerlo todavía y me voy a demorar. Paso 4 voy a decir entonces aquí, reemplazar. Y acá tengo, como decía, mantener la igualdad. La igualdad. Eso es algo muy importante. Ya. Entonces, ¿qué es lo que teníamos con este problema? Teníamos, voy a volver a escribirlo, era la antiderivada de 3x más 5 en raíz cuadrada de x. Nosotros dijimos que mi u va a ser 3x más 5. El de u es 3 de x. Ya, entonces reemplazo y mantengo la identidad, la igualdad. Entonces tengo la antiderivada de raíz cuadrada de u. A eso me refiero recién. Voy a volver atrás un poquito. Si yo no hubiese, mira, aquí es lo que voy con esto. Quiero destacar por qué es tan importante que yo escribo, ¿cierto? Este término que llamamos diferencial. Yo necesito escribir de u igual a 3 de x
porque la expresión que tengo, como ya cambié de variable, esto no puede aparecer un dx acá. Si apareciera un dx, mira, voy a borrar esto al tiro, esto significaría una antiderivada en dos variables, y eso no es que no se pueda, sí se puede, y eso lo van a hacer ustedes después, perdón, en otros cursos, pero no es algo que corresponde hacerlo ahora. ¿Sí? No hemos estudiado funciones en varias variables, no hemos tomado las consideraciones necesarias para trabajar en varias variables. Y de hecho funciona de otra forma también cuando trabajo en varias variables. ¿Sí? Eh, entonces esto está mal. Yo necesito que también reemplazar el de U. ¿Sí? Reemplazar, voy a agregar entonces acá una palabra, todo. ¿Sí? Porque cuando hago un cambio de variable, y eso ustedes también lo han hecho, ¿cierto? Cuando una vez se resuelve una ecuación, eh, en varios tipos de ecuaciones, ¿cierto? Uno hace cambios de variable y cambias todo. Y esto es la misma idea, ¿sí? Entonces yo tengo que escribir acá, ¿voy a escribir de X? No, voy a escribir de U. Pero ¿es verdad lo que acabo de decir? ¿Se mantiene la igualdad? En realidad no, ¿cierto? Porque en realidad lo que yo sé es que de U es igual a 3 de X. Eso quiere decir entonces que el de X es igual a de U partido por 3. Entonces me falta un dividido en 3 ahí. ¿Sí? Y eso quiere decir que y esto ya lo puedo resolver porque en realidad hablamos ya la clase pasada y lo estábamos comentando hace un rato, que cuando tengo una constante, esas constantes salen fuera. Y ahora entonces tengo, espera que yo ya me desordené, y ahora tengo mi resultado. Tengo que esto va a ser un tercio, u elevado a un medio más 1, u elevado a 3 medios, dividido en 3 medios, más la constante. Ahora, lo que habíamos comentado también en la clase pasada. Ah, no, perdón, no lo había comentado en la clase pasada, porque esto es tingente a esto nomás, perdón. Y es el paso 5. Tiene que ver en realidad lo que voy a comentar con la misma lógica de em, cambio de variable. Cuando resuelvo una ecuación, ¿cierto? Y cambio de variable, cuando al final resuelvo la ecuación, siempre vuelvo a mi variable original. Aquí la misma idea. Voy a hacer entonces volver a la variable original. Original. ¿Sí? Eso es algo que siempre lo tengo que hacer. Ya. ¿Qué hacemos entonces para esto? Para volver a la variable original, ¿cierto? Tengo que escribir entonces un tercio por 2 tercios por el u. ¿Cuánto dijimos que vale el u? 3x más 5. Elevado a 3 medios, más la constante. Entonces voy a obtener el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. ¿Sí? Y esto también lo puedo comprobar, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer nosotros ahora, porque vamos a hacer otros ejercicios y vamos a comprobar después con otros problemas. ¿Sí? Eso. ¿Qué les pareció? Mira, voy a plantear otra cosa ahora. Mira, otro ejemplo. Profe, disculpe, Dígame, dígame. en el paso 5 el 2 tercios, ¿en qué parte salió? Que ahí me Ah, es confundí. que está dividido por 3 medios, entonces lo escribí como 2 tercios. Eso. ¿No te Ya, fijas? profe, gracias. Eso. Mira, vamos a hacer otro ejemplo. Tienen una similitud, pero igual quiero que lo revisemos porque justamente quiero comparar con la... Mira, voy a escribirlo X.
por 25 más x cuadrado en raíz cuadrado. Uy. De x. Mira, voy a volver atrás, voy a compartir esto y voy a volver atrás con esto. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Insisto, el mismo ejercicio con el que empezamos, ¿cierto? Lo habíamos hecho con la primera proposición que estoy mostrando acá. Entonces, yo podría pensar, o uno se podría plantear en términos generales, pero mejor voy a hacer todos con esta proposición, aquí me voy a estar complicando, aprendiéndome métodos raros de sustitución. Alguien podría pensar así, ¿cierto? Ya, no es buena idea eso. ¿Por qué? Porque la proposición que estamos planteando tiene una limitación súper grande. Y es que esta antiderivada solamente funciona cuando lo que tengo adentro, porque aquí también tengo una composición, ¿cierto? Tiene una forma ax más b. ¿Sí? Y no todo en la vida, ¿cierto? Tiene esa forma ax más b. Y eso es justamente lo que pasa con el ejemplo que estamos viendo ahora. Voy a volver al ejemplo. Nuestro ejemplo tiene dentro de la raíz cuadrada, porque, insisto, como primer paso siempre observo la composición y veo que adentro de la raíz cuadrada tengo un 25 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces, no puedo usar la proposición anterior. Por eso sustitución es mucho más amplia. Estaba pensando otra idea que también les voy a sugerir es, a mí me gusta hacerlo como un mapa. Y es que vayan observando lo siguiente. Mira, vamos a ir viendo ya algunos ejemplos de eso a continuación. Voy a decir entonces, mira, cuando tengo P de X dividido en Q de X, ¿sí? Sabemos que no tenemos regla para el producto y no tenemos regla para el cociente, ¿sí? Entonces, yo les voy a sugerir que vayan pensando esto, y esto es una especie de mapa que lo van a ir completando a través de las clases que vamos a ir haciendo, ¿sí? Y aquí van a ir apareciendo distintos casos, ¿sí? Esto lo vamos a ir completando, como mencionaba, a través de las clases. Y también parecido, ¿cierto? En este caso, cuando tengo un producto. Mira, en este caso se están multiplicando. Digo x por la raíz cuadrada de 25 más x cuadrado. Insisto, no tengo una regla para el producto. Entonces, por eso pensamos en sustitución. Más todavía, observamos dentro de la raíz cuadrada y tengo un 25 más x cuadrado, ¿cierto? Entonces eso va a ser mi u. Mi u va a ser entonces 25 más x cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo derivo la u? Insisto que no vamos a escribir u', sino que escribo du, porque eso es lo que tiene que aparecer después en mi antiderivada. Eso va a ser entonces, la derivada del 25 es 0 más el 2x y escribo dx. ¿Sí? Entonces ahora reemplazo. Reemplazo, ¿cierto? Para obtener. Voy a volver a escribir esto. Fíjate que esta antiderivada también la puedo escribir como 25 más x cuadrado en raíz cuadrada por x de x. Lo que necesito acá no es solamente escribir el de x, sino ese x de x. Y ese x de x lo tengo aquí. Yo tengo entonces que ese x de x va a ser igual a du partido por 2. Entonces esta integral la vamos a llamar i sub 2, ¿sí? Voy a decir que i sub 2 entonces va a ser la raíz cuadrada, la integral, ¿cierto? Escribo raíz cuadrada del u, x de x es du partido por 2. Entonces eso va a ser un medio, ¿sí? Una consulta. Dígame. Me perdí un poco en el X de X. ¿De dónde salió? Porque lo que pasa es que
Bueno, tengo varias alternativas para hacer esto, porque una alternativa sería reemplazar el de x, que me quedaría du partido por 2x, y ahí se simplificarían. Pero también puedo observar que en realidad acá esto se relaciona con la conmutatividad, ¿sí? Del producto. Te fijas que yo tengo aquí x por la raíz cuadrada de x, por la raíz cuadrada de 25 más. Entonces lo mismo que decir, lo voy a escribir acá, x por 25 más x cuadrado en raíz cuadrada es igual a decir 25 más x cuadrado en raíz cuadrada por x. Es lo mismo, por la conmutatividad. Entonces eso es lo que hice, conmuté. Ok. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces tengo u elevado a un medio, esa es la antiderivada, tengo un medio por la antiderivada y eso va a ser u elevado a 3 medios, dividido en 3 medios, más la constante. Ya ahí obtuve la antiderivada, entonces ahora me queda solamente obtener la constante. Ya. Vamos entonces a ver otro ejemplo. No vamos a comprobar este porque es muy similar al anterior, entonces ¿para qué? ¿Ya? Mira, vamos a hacer, voy a escribir un tercer ejemplo, pero nos vamos a dar unos minutos para que lo piensen. Voy a escribir entonces la antiderivada de, voy a escribir una fracción y en el numerador voy a escribir raíz de x más logaritmo natural de x dividido en x. De x. Comentario en el chat, voy para allá. Profe, ¿se puede volver un poquito para...? Sí. Otro poquito más, ¿sí? No. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Fíjate que empecemos a pensar. A todo esto, de hecho, ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a llenar estas cajitas. Aquí vamos a tener cajitas donde vamos a ir escribiendo cosas. ¿Sí? Como mencionaba, hoy día vamos a comentar algunos de estos, pero ya van a ver ustedes que a medida que pasen las clases vamos a ir agregando más. ¿No? ¿Qué hago con esto? Y de hecho, ¿cuántas composiciones observamos acá? En realidad tengo hartas cosas porque mira, en realidad más que composición yo estoy observando operatoria, ¿cierto? Estoy observando raíz de x
operatoria, álgebra de funciones, diría que sería más correcto decirlo. Tengo raíz de x más logaritmo natural de x, la suma de dos funciones, dividido en x, ¿sí? Si yo digo que imagínate, si yo dijera, si mi u fuera raíz de x, ¿me sirve algo de eso? En realidad no me va a servir, porque si tengo que u es igual a raíz de x, esto quiere decir que la x está elevado a un medio. Cuando calcule mi du, esto me va a dar un medio, x elevado a un medio menos 1, me da menos un medio de x. Es decir, entonces esto es dx partido por 2 raíz cuadrada de x. Ah, y no me sirve porque la raíz cuadrada está al otro lado, entonces esto no me sirve. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí Puede ven, separar en dos sumas. exactamente, exactamente. Y esto es algo muy común que nos ha pasado, digamos, yo creo que toda la vida nos pasa que uno empieza a hacer un ejercicio y pruebas de una forma, pruebas de otra, ¿cierto? Entonces, justamente algo lo que nos sirve aquí es usar álgebra de funciones. Y el álgebra también aplicado en este contexto y lo voy a separar. Cuando lo separe, y esto también creo que lo había comentado ya en la clase pasada, tengo que tener cuidado de escribir el diferencial en ambos lados. ¿Sí? Entonces, tengo dos integrales y que las voy a hacer calcular en forma independiente. Las llamo ya integrales, en algún momento más adelante vamos a plantear que esto se refiere en realidad a que su nombre general es integral, pero eso ya lo vamos a plantear más adelante, ¿no? Entonces, y las calculamos en forma independiente. Entonces, la primera voy a escribir la antiderivada de, las puedo hacer por separado, fíjate, mira, también voy a plantear de inmediato una idea, a mí me gusta mucho hacerlo así, en algunos ejercicios, porque creo que me ayuda mucho a ordenarme, y les doy nombre. Entonces, a esta la voy a llamar y le voy a poner un asterisco. Y a esta la voy a llamar y también, y le voy a poner un segundo asterisco. ¿Sí? Entonces las calculo en forma independiente. Esto para mí siempre me resulta buena idea porque encuentro que escribo bien ordenadito. Entonces eso va a ser, fíjate que tengo x elevado a un medio dividido en x de x. Entonces esto va a ser la integral de x elevado a un medio menos 1 en menos un medio de x. En realidad aquí no necesito usar sustitución. Aquí no necesito usar sustitución porque lo que voy a hacer es esto, es usar la regla que vimos en la clase pasada, que dijimos que esto sería x elevado a un medio más 1, que es un medio, dividido en un medio, más la constante. ¿Sí? Y eso en realidad también lo puedo escribir de una forma más simple porque tengo un dividido por un medio, voy a decir que eso es 2 raíz de x, más la constante. Tengo listo ese problema. Me falta entonces la segunda, la que vamos a llamar y, la que llamamos y con dos asteriscos. Entonces, eso va a ser la antiderivada del logaritmo natural de x dividido en x y el de x que dijimos que no nos olvidamos. Ya, y ahora sí que tengo que usar sustitución. ¿Sí? Aquí tengo que usar sustitución. Y aquí en realidad, de hecho, la composición no es que vea una, no es que no tenga una composición. ¿Sí? En realidad puedo interpretar que estoy componiendo con la función x, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo la función logaritmo que está dividido por x. Esto es lo mismo que decir la antiderivada de logaritmo natural de x por 1 partido por x de x. ¿Por qué lo quiero escribir así? Porque quiero hacer énfasis en que si yo elijo notar, voy a decir, notar que si yo elijo la u como logaritmo natural de x, entonces el de u, que sería 1 partido por x, por el de x. Entonces ahí tengo lista para aplicar el método de sustitución. Continuamos la otra hojita.
Entonces, mi I con dos asteriscos, como dije, entonces sería la antiderivada de... Ya no tengo que escribir ln, voy a escribir u. Y el 1 partido por x de x dijimos entonces que vale de u. Entonces eso es u de u. Es decir, esto es u cuadrado partido por 2 más la constante. ¿Cuánto vale u cuadrado? Eso es logaritmo natural de x al cuadrado dividido en 2 más la constante. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo yo? Mi integral, que dijimos que es la de raíz de x más logaritmo natural de x, todo eso dividido x por dx, va a ser igual a, y con un asterisco, ¿cuál era? 2 raíz de x. 2 raíz de x más el logaritmo natural de x, que es la y con 2 asteriscos, partido por 2, y el cuadrado en el logaritmo. Y aquí voy a agregar una constante. A todo esto, quizás yo sí es un abuso de notación que yo estoy usando siempre el mismo nombre de la constante. En teoría debería de ser más específica y escribir C sub 1, C sub 2 y después agregar la otra como una sola constante. En realidad el tema de la constante no es tan wow, no es que no sea importante, sí es importante. Pero si escribo una, dos o tres constantes, eh, diría yo que estoy complicando más el ejercicio. Por eso al final escribimos solo una constante. ¿No? Eso. Ya. Eso entonces. Y aquí entonces, pues vamos a comprobar esto enseguida, pero me gustaría ya eh, ir completando nuestra cajita. Cuando tengo una función racional, entonces una alternativa es esta sustitución inmediata. ¿No? A medida que, claro, aquí también lo hicimos combinado con álgebra de funciones, ¿cierto? Son algunas de las técnicas, voy a agregarlo aquí como otra opción, álgebra de funciones. Lo que insisto que quiero hacer con este resumen, ¿cierto? Que más que un resumen, yo lo veo como un mapa, para que nos ayude a ordenar qué cosas necesito usar cuando trabajo con estas funciones. Ya, como dije entonces, para este ejemplo yo creo que sería buena idea comprobar. Comprobar. ¿Qué significa esto? Que voy a tomar el resultado que obtuve, 2 raíz de x más logaritmo natural de x, eso al cuadrado, partido por 2. Es buena idea comprobar, ¿cierto? Porque cuando yo compruebo, si me he equivocado en algo, ¿cierto? Que si sumé mal, que a veces uno, no sé, escribe 2 por 3 igual a 5, no sé, lo puedes detectar fácilmente cuando compruebas. A veces justamente derivar puede ser mucho trabajo, ¿cierto? Pero creo que fue una idea de todas maneras. Ya, entonces voy a escribir. La primera derivada, tengo que derivar 2 raíz de x. Eso va a ser entonces 2 por la raíz derivada de raíz de x, que eso es 1 partido por 2, x elevado a menos un medio. Ya, esa es mi primera. Después voy a tener más 2, estoy derivando el logaritmo natural al cuadrado, entonces eso es 2 por logaritmo natural de x por la derivada de 1, y todo esto está partido por 2 a todo esto, hoy, por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x. La constante se hace 0. ¿Sí? Aquí se cancelan los dos, los dos sumando que tengo acá. Entonces en el primer sumando tengo 1 partido por raíz de x, más en el segundo sumando tengo logaritmo natural de x partido por x. Vamos a sumarlo, ¿cierto? Mínimo como un múltiplo entre raíz de x y x, entonces eso me da x, ¿sí? Voy a escribir entonces acá, voy a continuar acá, estamos comprobando. Lo voy a escribir todo mejor. Tengo 1 partido por raíz de x,
más logaritmo natural de x partido por x. Entonces eso va a ser, voy a escribir x en el denominador, perdón. Entonces aquí voy a escribir raíz de x más logaritmo natural de x. Y ahí está. Ya. Eso entonces, como mencionaba, se fijan, es otro otro ejemplo. Veamos algo. Veamos otro ejemplo. Mira, voy a decir entonces, también en el mismo contexto de sustitución inmediata. ¿Cuál número en el ejemplo? 4. 4. Voy a escribir una fracción. En el exponente voy a escribir e elevado a x y en el denominador voy a escribir 1 más e elevado a x de x. Ya. Bueno, me adelanté porque ya dije voy a hacer otro de sustitución inmediata. ¿Qué es lo que tengo acá? Una fracción, ¿no es cierto? Y entonces tengo en el numerador e elevado a x y en el denominador 1 más e elevado a x. Veo una fracción, ¿sí? ¿Qué podría elegir yo como mi u? Voy a escribirlo entonces esto como una pregunta más bien. ¿Qué me conviene elegir como u? Y creo que esa es la parte más difícil en realidad de este tipo de problemas. Yo al menos se me ocurren dos opciones. ¿Qué pasaría si yo elijo como u e elevado a x? ¿O elijo como u 1 más e elevado a x? ¿Cuál será una buena idea? Hay veces a todo esto que los ejercicios no necesariamente, y de hecho me acuerdo yo en algunos certámenes que son presencial, hemos pedido, por ejemplo, en un contexto de una antiderivada, obtenerla explícitamente usando sustitución inmediata, perdón, sustitución y usando integración por partes, que es el tema que vamos a ver mañana. Pero en contexto, obviamente, de pruebas por alternativas, uno no puede pedir eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me conviene? ¿Qué pasa si yo elijo u como e elevado a x? ¿Qué pasa con...? ¿Con las dos se llegaría a la respuesta? No. En este caso, yo creo que sería muy difícil llegar a la respuesta con el de... Mira, si yo elijo el u igual a e elevado a x, para escribir mi integral, la voy a escribir acá de inmediato, tendría que escribir la integral de u. Cuando derivo el de u, no tengo ningún problema porque eso es e elevado a x de x. Entonces, me complicaría porque, mira, voy a escribirlo de otra forma. Voy a escribir esto es 1 partido por 1. Voy a escribirlo en la otra hojita mejor. Voy a cambiar de hojita. Mira, si yo digo entonces que tengo, que mi integral acá es e elevado a x partido por 1 más e elevado a x de x. Y entonces eso sería 1 partido por 1 más e elevado a x por e elevado a x de x. Entonces, te fijas que yo tengo acá y dije que quiero usar el u igual a e elevado a x. Entonces tendría la antiderivada de 1 partido por 1 más u por u. Por du, perdón. Porque dijimos que el de u es igual a e elevado a x de x.
Entonces, esto me genera un grave problema porque ¿cómo calculo esa antiderivada? Te fijas que, claro, tenía un problema complejo, lo escribí de una forma que no es tan compleja, en realidad sí lo podría resolver, pero tenía que volver a hacer otra sustitución más. Sí la puedo resolver de así, pero te tengo que hacer otra sustitución. Y eso entonces en realidad lo puedo hacer, ¿cierto? Pero creo que hay la otra sustitución es mejor. Voy a escribir no, gracias. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que ustedes van a poder identificar distintos tipos de sustitución. En algunos casos da lo mismo, ¿no? Pero en otros casos, como en este, ¿cierto? Donde hay una sustitución que es mejor que la otra. ¿Por qué la llamamos mejor? ¿Sí? Y es porque va a ser más rápido. ¿Mm? Y voy a tener que, con una sola sustitución, no voy a resolverlo de inmediato. Si yo sigo este camino, y creo que sería una buena idea que lo hicieran, se van a dar cuenta de eso. Lamentablemente, fíjate, bueno, tantas cosas terribles, bueno, no voy a decir nada. Lamentablemente, bueno, ya estoy abriendo. Cuando uno trabaja en forma presencial, hay muchas cosas que uno le recomienda a los estudiantes. Y una de ellas, ¿cierto?, es estudiar en grupo. Porque uno empieza a observar que de repente estás con tus compañeros haciendo ejercicio y no sé, tú estás pegado en un ejercicio, todavía no terminás y tu compañera y tu compañero ya terminaron. Y entonces les pregunto, ¿y cómo terminaste tan rápido? Y bueno, a él o a ella se le ocurrió una sustitución más rápida. ¿Te fijas? Y eso en este contexto, entre todas las cosas que estamos viviendo, es reforma. Bueno, no quiero decir. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer de nuevo el ejercicio. No quiero terminar esto porque no quiero seguir un camino que es demasiado largo. Y entonces voy a elegir esta segunda sustitución, que como dije, es mejor por el hecho de que es más rápida. ¿Ya? Entonces, me voy a cambiar de hojita y voy a decir entonces, voy a volver a escribir mi antiderivada. Tengo esto es la antiderivada de e elevado a x, partido por 1 más e elevado a x, de x. Y voy a elegir entonces u igual a 1 más e elevado a x. Mi du entonces va a ser e elevado a x de x. Y eso significa entonces que la antiderivada me va a quedar en el numerador, voy a escribir du y abajo tengo u. Y eso entonces es logaritmo natural del u más la constante. Que como dijimos es la antiderivada justamente. Y entonces eso quiere decir que esto es, y siempre volvemos a nuestra variable original, eso es logaritmo natural de 1 más e elevado a x más la constante. ¿Quiero comprobar? Sí, quiero comprobar. ¿Sí? ¿Cómo comprobamos? Tomo mi resultado, que es logaritmo natural de 1 más e elevado a x más la constante, y derivo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por 1 más el argumento, ¿cierto? Por la derivada de lo que está dentro, que es elevado a x. La constante es ese 0. Y entonces lo que acabo de obtener, ¿cierto? Es justamente lo que tenía originalmente en mi función. Y eso quiere decir entonces que está bien. Hay una cosa que quiero comentar, que no quiero que nadie se ofenda, porque no se ofendan con lo que voy a decir. Pero mira, lo voy a decir igual. Pero es que es un error como muy clásico, entonces no quiero que lo hagan. Mira, si yo digo entonces, tengo una fracción. No, voy a decir no se ofendan, no se ofendan, no se ofendan. Pero hay personas que se ofenden. Mira, si yo tengo a más b partido por c, ¿cierto? Eso entonces puedo escribirlo como a partido por c más b partido por c. Esa, de hecho, fue la descomposición que hicimos en el ejercicio que, en el ejemplo 3 creo que fue, ¿sí? Cuando salía el raíz de x más logaritmo natural de x partido por x. Eso fue lo que hicimos. Eso está bien, ¿sí? Eso es correctísimo, está muy bien. La forma en que sumamos fracciones que tienen el mismo denominador. Pero, si yo tengo
C dividido en A más B, eso no es lo mismo que decir C dividido en A más C partido por B. ¿Sí? Esto, no. ¿Sí? Eso es algo que tener mucho, mucho cuidado. Y claro, porque a veces pasa que hay personas que se confunden con esto. Entonces, por eso yo quiero hacer énfasis de que no tienen que hacerlo, ¿cierto? Porque no van a, claro, uno dice, pero es que lo resolví igual. Claro, pero obtuviste un resultado que no significa una antiderivada. Sí que significa cualquier cosa, pero no una antiderivada. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener harto cuidado con eso. Sí, a veces pasa que, y esto tiene un nombre, pero que se me olvidó, también en el ámbito de el pensamiento, que uno tiende dentro del contexto de un problema, tiendes a buscar la solución que es la más simple y la que se te sea más familiar, ¿sí? Y no, y sobre todo en estos contextos matemáticos, ese tipo de solución puede que no sea la correcta, ¿sí? No es que nunca sea la correcta, pero puede suceder eso, ¿no? Ya. Entonces, vamos vamos a continuar y voy a plantear otro problema. Mira, voy a decir entonces, algo un poco similar a esto. E elevado, voy a decir entonces, e elevado a 2x, esto ya no es una sustitución inmediata, en realidad. Esto significa un poco más, esto es un poco más elaborado. Se fijan en los ejercicios de sustitución inmediata, mi solución va, como decía la palabra, de forma inmediata. En cambio aquí ya se me olvidó qué número. Mira, retrocedí para mirar qué número era y entre que retrocedí y volví ya se me olvidó. 5. E elevado a 2x dividido en 1 más e elevado a x de x. Ya. Este. Entonces, se parece mucho a lo anterior, ¿cierto? Y entonces todo eso también es algo que a uno te tiene que hacer sentido, te tiene que ayudar. O sea, decir que voy a escribir algo que es un problema similar, entonces a lo mejor la misma sustitución me puede ayudar. No voy a tener el mismo resultado, porque obviamente no es el mismo problema, pero voy a probar, ¿cierto?, con la misma sustitución. A veces también eso, a mí lo que me pasa, que muy comúnmente me pasa, porque soy como muy obtusa, entonces se me ocurre una sustitución, no me resulta, es claro que no me está resultando, no estoy llegando a ningún lado, empiezo a escribir la cosa más complicada y más complicada y más complicada y sigo así, pero así, terca. Y claro, uno lo que tiene que hacer en esos momentos, cuando ya empiezas a probar con una sustitución y no te está resultando, en el sentido de que escribes cosas muy complejas, ¿sí? Estás complicando el problema en vez de resolverlo, ¿sí? O que tienes que aplicar sustitución de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, entonces claramente el problema no lo estás resolviendo, ¿sí? Entonces ahí es un momento donde uno tiene que decir, parar. Y no es un parar de decir, me voy para la casa, ¿sí? O renuncio. No, pues sí es una cosa de decir, cambio de estrategia, decir, ahora nosotros solamente conocemos este método, el de sustitución, mañana ya vamos a ver interacción por parte y vamos a ir viendo otras estrategias la próxima semana. Entonces, de hecho, todo esto podría agregar acá en mi tablita antes de que se me olvide, aquí,
Voy a agregar dos cosas más que esto lo vieron ustedes, que son fracciones parciales. Y completar cuadrado. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Estos dos temas. La próxima semana. Y voy a agregar otra cajita más acá, que es lo que vamos a ver mañana, que es integración por parte. Porque aquí esto también es otra estrategia que me sirve. Esto vamos a ver mañana. Y debería agregar otra más, que es la de sustitución trigonométrica. ¿Sí? Y así sucesivamente, porque hay muchas otras estrategias más. ¿No? Ya, pero voy a volver entonces a mi ejemplo. Y voy a partir pensando a ver si me resulta la sustitución que estoy planteando. 1 más e elevado a x. Y entonces mi du es el mismo anterior, e elevado a x de x. Ya, perdón. Es el mismo y voy a reemplazar entonces en esto. Pero mira, esto cuando yo digo e elevado a 2x, es lo mismo, antes de reemplazar, es e elevado a x por e elevado a x de x, ¿cierto? Voy a escribir el 1 más e elevado a x solamente en una cosita. Eso también es algo que es verdad. Voy a volver atrás para aquí, para escribir otra cosa. No voy a poner una otra hojita. Si yo digo, mira, si yo digo A por B dividido en C, eso es lo mismo que decir A dividido en C por B. ¿Sí? Y eso es básicamente lo que estaba haciendo acá recién, porque tenía E elevado a 2x de x, ¿cierto? Partido por 1 más E elevado a x, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir e elevado a x por e elevado a x por dx, todo eso dividido por 1 más e elevado a x. Eso es básicamente lo que estaba haciendo recién. Y entonces eso es lo mismo que decir, continúo aquí abajo, e elevado, en la antiderivada de e elevado a x por e elevado a x de x que dijimos que es u. Voy a u dividido en, wow, perdón, de u dividido en u. Esto, te fijas, es algo que era lo que yo estaba comentando hace un rato, que no corresponde hacerlo. Te fijas, yo no puedo resolver esta antiderivada dejando el x y el u. ¿Sí? Tengo que escribir y recordar esto que mencionábamos, todo en la nueva variable. En los ejemplos que hemos hecho ahora, solamente hemos usado la letra u. Pero ya vamos a ir viendo otros ejemplos donde vamos a ir usando otras letras en la misma variable. Entonces no puedo escribir e elevado a x. ¿Qué tengo que escribir en vez de e elevado a x? ¿Qué es lo que tengo que hacer? U menos 1. Sí, exactamente. Voy a decir que el e elevado a x va a ser igual a u menos 1. Entonces voy a reemplazar esto exactamente y voy a decir entonces que esta integral va a ser la integral de u menos 1 dividido en u de u. Y esto también se relaciona con lo que estábamos comentando recién, porque cuando yo tengo el mismo denominador, ¿cierto? Eso lo puedo escribir como la antiderivada de u partido por u menos 1 partido por u de u. Entonces eso me va a quedar 1, la antiderivada de 1 menos, espérame, aquí me falta un paréntesis. Y me falta espacio también, voy a cambiar mi hojita. Voy a la otra hojita. Entonces esto a la otra. Esto va a ser entonces igual a, voy a escribirlo todo de nuevo. Tenía, no todo de nuevo, pero sí el problema principal. Tenía e elevado a 2x partido por 1 más e elevado a x de x. Entonces estábamos diciendo que esto va a ser la antiderivada de 1 menos 1 partido por u de u. Entonces voy a escribir la antiderivada del 1 de u menos la antiderivada del 1 partido por u de u.
Y eso entonces del 1 es la misma u, menos logaritmo natural de u más la constante. ¿Cuánto es el u? El u en realidad es 1 más e elevado a x. Menos, sí es menos. Sí, es menos porque este es u menos 1. Y esto me da entonces 1 más e elevado a x menos logaritmo natural de 1 más e elevado a x más la constante. Y la misma forma que lo hicimos anteriormente, esto lo podemos comprobar. ¿Sí? Cuando lo derivo, vamos a hacer la comprobación por aquí. Voy a comprobar. No voy a escribir todo eso que está aquí porque voy a poner un simbolito. Eso. Y derivo, entonces cuando derivo el 1 me da 0, derivo la exponencial, me da la misma exponencial, menos el 1 partido por esa misma exponencial, 1 más e elevado a x, por la derivada de lo que está en el argumento, que es elevado a x. Sumo esos dos términos y me va a dar entonces e elevado a x, factor de 1 más e elevado a x, menos e elevado a x. Todo eso dividido por, me falta espacio aquí, no sé si se alcanza a ver, 1 más e elevado a x. Eso entonces cuando distribuyo se van a simplificar los e elevado a x menos e elevado a x, me queda e elevado a x partido por 1 más e elevado a x, que es lo que tenía originalmente, ¿cierto?, en mi antiderivada, y eso me dice que estoy bien. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿se puede volver un poquito a la otra? Sí, por supuesto. Mm, aquí, no, en esta, ¿cierto? Aquí. Sí, gracias. Entonces, se fijan que en este caso me resultó eso también es un tema importante porque uno hace ejercicios parecidos y dice, mira, si me resultó ese cambio de variable, esa sustitución, puede que en este otro ejercicio también me resulte. ¿Sí? En este caso me resultó. Si no me hubiese resultado, yo tengo que cambiar de estrategia, o cambio la sustitución o cambio el método. ¿Sí? Ahora, el ejercicio no era igual, entonces, claro, usé la misma sustitución, pero hubo un algo más. Y ese algo más fue justamente esta idea de que todo lo tengo que escribir en la misma variable. A mí en lo personal no me gusta, en lo personalísimo, no me gusta escribir esto así. No me gusta que ni siquiera de broma aparezca el e elevado a x por el de u, que la u y la x aparezcan ahí. Yo usualmente lo que hago es que de inmediato me salto este paso y escribo esto aquí. Pero eso es una cosa así como muy personal. Ustedes vean que cómo les resulta más cómodo trabajar. ¿Sí? Yo insisto con la idea de tratar de siempre de resolver esto con los métodos más rápidos, porque creo yo que uno necesita cierto tiempo para hacer la comprobación. Y comprobar siempre es una buena idea, porque me va a permitir a mí encontrar ciertos mis resultados. Eso. Tengo una pregunta. Funciones trigonométricas inversas. Lo dije, ya. ¿Qué? Esa es mi pregunta. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas inversas? Creo que amerita
un par de comentarios sobre este tipo de funciones, ¿ya? Yo creo que lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Porque justamente en lo que estaba comentando anteriormente, una estrategia que a nosotros es muy común que usemos son fracciones parciales y completación de cuadrados. Y en ese contexto, entonces, es muy común que aparezcan las antiderivadas de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Porque aparecen las derivadas de funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Y la pregunta entonces es que si las vieron o no. Esa es mi pregunta. ¿Vieron las derivadas de las funciones trigonométricas inversas? Turun, tun, tun. Aquí son básicamente dos fórmulas, ¿sí? Que es la del arco coseno y el arco seno, es la misma pero con signo distinto, y la que es del arco tangente. Son esas dos que usamos, ¿ya? Eh, arco seno y arco coseno es el mismo pero con signo distinto, entonces por eso digo son dos. Eh, y el arco tangente en realidad es la más usada, ¿ya? Y eso las vamos a recordar las fórmulas en la próxima clase y les sugiero que cuando se hagan su tablita las incluyan, ¿ya? Incluyan las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, por si acaso. Vamos a ir completando en todo caso esta tablita, como mencionaba, a medida que vamos avanzando con el curso. Bien, eso es, pues jóvenes. No tengo nada más que comentar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... y qué les iba a contar yo? Ah, se los mandé, se los contaba por el mail. Traté de subir una clase el video de la clase en el aula, pero me decía que era muy pesado. Entonces, no lo pude subir. Ayer eh, le mandé un mail, le mandé un aviso, ¿cierto? Con la carpeta. No con la carpeta. Les mandé un aviso que subí el video y les mandé el link del video. Esta clase y la de ayer, bueno, la de ayer ya la subí, la clase de hoy día la voy a subir también y la voy a subir en el mismo canal de YouTube, ¿ya? La otra alternativa que se me ocurrió es que lo suba a una carpeta y comparta el link de la carpeta. Eso también podría ser una opción. Em, Eso también podría ser una opción. Sí. Y así comparto solamente la carpeta. Y ese link lo pongo en el aula. No, la verdad es que el semestre anterior puse todos los links en el aula y creo que quedó muy sobrecargada. Se veía como muy pesado todo. Y me gustaría que el aula se viera más ordenadita ahora, ¿no? Eh, por eso estoy tratando de pensar qué forma quedaría más ordenado, ¿no? Eso, no se me ocurre qué más decir. ¿Terminamos? Voy a dejar de grabar.